Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, octava parte. Jesús y la ley. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones, por tu protección. Gracias porque nos permites ver un nuevo día. Y te pedimos, Señor, que hoy podamos vivir bajo el amparo y bajo la sombra tuya, porque tú eres nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra salvación. Acudimos a ti, Señor, en este momento, para que derrames sobre nuestra vida el poder de tu Santo Espíritu, para que al estudiar tu palabra podamos tener entendimiento, podamos comprender las lecciones que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por estar a nuestro lado, guiarnos constantemente, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 5 de Mateo, que es el Sermón del Monte. Hemos estudiado la primera sección, que es la Bienaventuranzas. Después vimos la segunda sección, que es el papel del cristiano al ser comparados con la sal de la tierra y la luz del mundo. La sección que vamos a estudiar va desde el versículo 17 hasta el 20 y tiene como objetivo en el que Jesús presenta la ley de Dios bajo la perspectiva de la salvación. Vamos a estudiar esta sección. Versículos 17 y 18 hablan de la relación de Cristo con la ley. Vamos a leer. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este es un cuadro muy especial que tiene su relación con el Sinaí. Jesús, quien es el Jehová del Antiguo Testamento, fue quien le entregó la ley a Moisés. Y ahora Jesús, en lo que parece ser su discurso inaugural del ministerio que va a desarrollar en la tierra, exalta la verdadera obediencia a la ley de Dios. Elena de Guay afirma: fue Cristo quien en medio del trueno y fuego proclamó la ley en el monte Sinaí. Como llama devoradora, la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. Las huestes de Israel, posternadas sobre la tierra, habían escuchado presas de pavor los preceptos sagrados de la ley. Qué contraste con la escena en el monte de las bienaventuranzas. Bajo el cielo estival, cuyo silencio se veía turbado solamente por el gorgojear de los pajarillos, presentó Jesús los principios de su reino. Empero aquel que habló al pueblo ese día en palabras de amor, les explicó los principios de la ley proclamada en el Sinaí. Discurso Maestro de Jesucristo, página 43. Lo interesante de esta afirmación es que posteriormente Jesús es acusado de violar la ley, de quebrantar los preceptos. Jesús fue seguido por espías que tenían la tarea de averiguar sobre las actividades de Jesús, murmuraban sobre sus afirmaciones y le acusaban de dar poca importancia a la ley. El asunto que debemos considerar es cómo los fariseos entendían lo que era la ley y los profetas. Jesús mismo les decía más adelante en Mateo 15, 7 al 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El problema es que ellos habían creado una cantidad de normas y leyes en su afán de obedecer fielmente la ley. Y estas tradiciones llegaron a ser para ellos las normas más importantes
dejando la verdadera ley de Dios escondida. Y es lo que Jesús vino a corregir. El siguiente comentario nos ayuda a ver esta realidad. Cristo mismo había dado la ley moral y la ceremonial. No había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones. A causa de su gran reverencia por la ley y los profetas, procuraba abrir una brecha en la muralla de los requerimientos tradicionales que rodeaban a los judíos. Mientras trataba de poner a un lado sus falsas interpretaciones de la ley, puso a sus discípulos en guardia contra la renuncia a las verdades vitales confiadas a los hebreos. Los fariseos se jactaban de su obediencia a la ley, pero conocían tan poco de sus principios por la práctica diaria que para ellos las palabras del Salvador eran como herejía. Mientras él barría las inmundicias bajo las cuales la verdad había estado enterrada, los circunstantes pensaban que barría la verdad misma. Se murmuraban unos a otros que estaban despreciando la ley, pero él leyó sus pensamientos y les dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Así refutó Jesús el cargo de los fariseos. Libro El deseo de todas las gentes, página 273. Por eso Jesús comienza esta parte de su discurso diciendo: no penséis. Al leer lo que ellos pensaban y responder a sus objeciones, daba de esta manera una evidencia más de su divinidad. Y agrega: no penséis que he venido. Refleja su origen, refleja de dónde viene, su autoridad. Jesús se refiere aquí a su venida procedente del Padre al mundo. Esta es la realidad que ellos deben aceptar. Juan lo expresa así en Juan capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús es el enviado del cielo. Ahora, como enviado del cielo, con la autoridad que le ha sido dada, no ha venido para abrogar la ley o los profetas. La palabra que usó aquí es en el griego katalúo, que significa desatar, deshacer. Como se desarma una tienda, significa abrogar, dejar sin validez, anular, abolir. El Señor no vino a echar a tierra la ley o los profetas. Ley, en griego nomos, equivale aquí al hebreo Torah, que comprende toda la voluntad revelada de Dios. Ley y profetas es la división de la escritura del Antiguo Testamento en dos partes. Esta clasificación era parte de la cultura judía, pero la división más común era ley, los profetas y los salmos o escritos. El contexto indica que con toda probabilidad Jesús se estaba refiriendo en primera instancia a la ley moral y a los estatutos civiles contenidos en los libros de Moisés y confirmados por los profetas. Elena de Guay afirma: su misión en este mundo consistía en vindicar los sagrados derechos de aquella ley que ellos le acusaban de violar. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Libro El deseo de todas las gentes, página 273. Así que no había venido a abrogar, sino a cumplir, a resaltar los verdaderos principios de la ley. Cuando afirmó que había venido a cumplir la ley y los profetas, también pudo haber hecho notar que en él se cumplían los símbolos de la ley ritual que se referían a él y que en él se cumplían todas las predicciones mesiánicas de todas las escrituras. No había venido a abrogar ninguna parte de las escrituras que él mismo había dado y que testificaban de él. Elena de Guay amplía este concepto al decir: si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Muy al contrario, el mismo hecho de que fuese necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que ésta es inmutable. Libro Patriarcas y Profetas, página 381. En el Sermón del Monte, el autor de la ley dejó en claro el verdadero significado de sus preceptos
y la manera en que sus principios habían de expresarse en el pensamiento y en la vida de los ciudadanos del reino que había venido a establecer. El gran dador de la ley reafirmó los pronunciamientos del Sinaí, diciendo que estaban en vigencia para los que quisieran ser sus súbditos, y anunció que cualquiera que se atreviera a anularlos, ya fuera por precepto o por ejemplo, de ningún modo entraría en el reino de los cielos. Por otra parte, la afirmación de que al cumplir la ley moral Cristo la abrogó, no armoniza con el contexto de la declaración del Maestro. Tal interpretación niega el sentido que evidentemente Jesús quiso transmitir. Según esa interpretación contradictoria, Cristo habría dicho que no había venido a destruir la ley, sino que al cumplirla la abrogaba. Esa interpretación pasa por alto la clara antítesis que hay en las palabras allá, sino, pero, y hace que las dos ideas sean virtualmente sinónimos. Al cumplir la ley, Cristo tan solo le dio un sentido más amplio, dando a los hombres un ejemplo de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, a fin de que la misma ley se cumpliera en nosotros. Ahora, para dar énfasis a lo que quiere decir Jesús, afirma de manera clara, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El término que usa es amén, del hebreo amén, firme, establecido, seguro. Según el sentido del hebreo, el amén significa una respuesta confirmatoria y enfática a lo que dice otra persona. Pero es peculiar de Jesús la forma en que usa el amén para confirmar lo que él mismo dice y para darle más énfasis, que los principios de su ley son la expresión del carácter de Dios y ellos nunca fracasarán. Y enfatiza que ni una jota, que corresponde a la letra hebrea yod, que es la más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, partícula diminuta. La construcción griega tiene un negativo sumamente enfático. Un cambio en la ley moral es tan imposible como una transformación del carácter de Dios, quien no puede cambiar. Los principios de la ley moral son tan permanentes como Dios, hasta que todo se haya cumplido. La palabra griega ginomai es llegar a ser, ocurrir, establecerse. Dios no modificará ni cambiará su voluntad ya expresada. Su palabra cumplirá los benéficos propósitos divinos y será prosperada. No habrá modificación de los preceptos divinos para amoldarlos con la voluntad del hombre. Elena de White así explica: fue el creador de los hombres, el dador de la ley, quien declaró que no albergaba el propósito de anular sus preceptos. Todo en la naturaleza, desde la diminuta partícula que baila en un rayo de sol hasta los astros en el cielo, están sometidos a leyes. De la obediencia a estas leyes depende el orden y la armonía del mundo natural. Es decir, que grandes principios de justicia gobiernan la vida de todos los seres inteligentes, y de la conformidad a estos principios depende el bienestar del universo. Antes que se creara la tierra, existía la ley de Dios. Los ángeles se rigen por principios, y para que este mundo esté en armonía con el cielo, el hombre también debe obedecer los estatutos divinos. Cristo dio a conocer al hombre en el Edén los preceptos de su ley. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, la misión de Cristo en la tierra no fue a abrogar la ley, sino a hacer volver a los hombres por su gracia a la obediencia de sus preceptos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 45. El Señor establece el principio de permanencia de la ley. En este caso se refiere a los 10 mandamientos. Su ley existía antes que se estableciera la tierra y permanecerá en la tierra nueva por la eternidad. Elena de White afirma: mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el trono del Eterno. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota o una tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso
como la ley suprema de la vida, existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Discurso Maestro de Jesucristo, página 47. El Evangelio es una afirmación de la voluntad de Dios, el camino por el que debemos transitar. Jesús es la garantía que con el poder del Espíritu Santo seremos obedientes a esos principios eternos. Entonces el Señor describe la actitud del cristiano con respecto a la ley de Dios. Sigamos estudiando Mateo capítulo 5, versículos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay varias declaraciones de Jesús que debemos considerar en nuestro estudio. Primero, el que quebrante uno de estos mandamientos pequeños. Esta es una referencia a que si alguno dividía los mandamientos y consideraba unos más grandes y otros más pequeños o menos importantes, pues los escribas habían ordenado minuciosamente en una escala de importancia relativa todos los preceptos de la ley de Dios. Se consideraba que era una prerrogativa de los rabinos declarar que ciertas acciones eran permitidas y otras prohibidas. Jesús está corrigiendo esa visión. Violar los mandamientos de Dios, no importa cuál sea, tiene el mismo valor ante Dios, es pecado. El que quebrante un mandamiento se hace responsable de toda la ley. Leamos Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todos los mandamientos de Dios son importantes. Elena de White explica, siempre que los hombres escojan su propia senda se oponen a Dios, no tendrán lugar en el reino de los cielos porque guerrean contra los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. No por una palabra, ni por muchas palabras, sino por toda la palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca, y estar libres del peligro. No hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde pueda entrar el enemigo para destruir y arruinar. Discurso Maestro de Jesucristo, página 48. No tenemos permiso para quebrantar el mandamiento más pequeño de su ley. En segundo lugar, Jesús sigue diciendo, el que enseñare eso será llamado pequeño en el reino de los cielos. Es como si yo peco y hago que los demás pequen. Si yo minimizo la obediencia a los mandamientos divinos y lo enseño y llevo a las personas a desobedecer a Dios, pues seré indigno de estar en el reino de Dios. Elena de White así lo explica. Este es el fallo pronunciado en el reino de los cielos. Algunos han pensado que estarán allí el que quebranta los mandamientos, pero que ocupará el último lugar. Esto es un error. Los pecadores nunca entrarán en las moradas de la bienaventuranza. El que quebranta los mandamientos y todos los que se unen con él para enseñar que no hay diferencia entre violar la ley divina u observarla, serán calificados por el universo del cielo como ínfimos entre los seres humanos, pues no solo ellos mismos han sido desleales, sino que han enseñado a otros a quebrantar la ley de Dios. Cristo pronuncia una sentencia sobre los que pretenden tener un conocimiento de la ley, pero que, por precepto y ejemplo, conducen las almas a la confusión y a las tinieblas. Review Angeral del 15 de noviembre del año 1898. No podemos seguir con una escala de valores a nuestro acomodo, sino de acuerdo a los grandes principios de la ley de Dios. En tercer lugar, Jesús dijo,
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A estos recién llamados a ser discípulos le pide que su vida no se mida con las tradiciones de los escribas y fariseos. Debe ser mayor, debe medirse con los grandes principios de la ley. La justicia de los escribas y fariseos consistía en prestar una obediencia externa a la letra de la ley. Cristo quería que se comprendieran los principios en los cuales se basa la ley y que se viviera de acuerdo con ellos. La justicia de los discípulos en nada debe compararse con los maestros de la ley de ese entonces. Su justicia no debe estar basada en sus propias obras, en su orgullo de ser obediente estricto de normas. Pero una obediencia externa no sirve de nada. Por eso los hijos de Dios no pueden hacer lo mismo, deben tener una justicia superior, deben obedecer al Señor de corazón y para ellos Cristo habitará en sus corazones. De lo contrario, no van a entrar en el reino de los cielos, no van a participar de la gracia salvadora, su orgullo los llevará por el camino de la perdición. Elena de Guay afirma: una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios. La ortodoxia rígida e inflexible de los fariseos, sin contrición, ni ternura, ni amor, no será más que un tropiezo para los pecadores. Se asemejan ellos a sal que hubiera perdido su sabor, porque su influencia no tiene poder para proteger al mundo contra la corrupción. La única fe verdadera es la que obra por el amor, para purificar el alma. Es como una levadura que transforma el carácter. Discurso Maestro de Jesucristo, página 49. Dios espera que aprendamos a depender de su justicia y que nuestra obediencia sea verdadera y sincera. En la siguiente sección vamos entonces a estudiar cómo es que la vida de los hijos de Dios llegará a ser superior a la de los escribas y fariseos. Y vamos a escuchar un término que dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Ahí es donde el Señor sentará las bases de su reino. Apreciado amigo y hermano, la ley de Dios, la ley que el Señor estableció como principios inmutables y los escribió en tablas de piedra con su propia mano, indican que los hijos de Dios deberán mirar esa ley y depender de la justicia de Dios, del poder de Dios para obedecerla, para seguir sus caminos. En nada el Señor ha minimizado la importancia de la obediencia. Quien ama al Señor obedece sus mandamientos. Por eso hoy acudamos al único que tiene el poder de transformar nuestra vida, de llevarnos por el camino de la justicia, de la verdad. Abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo haga su obra transformadora en nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz y salvación. Es mi oración por ti. Amén.